Hola, en este video vamos a continuar con el tema de protocolos de transferencia confiable. Ya habíamos revisado en el anterior los protocolos de tipo simplex y el de retroceso N, y en esta ocasión vamos a revisar el protocolo de repetición selectiva. Algunas de las características de este protocolo se listan a continuación. Entre otras, este protocolo hace uso de un canal bidireccional para el envío de datos. En este caso, al igual que en el de retroceso N, el canal se considera bidireccional tanto para datos como para el envío de los acusos de los avisos de confirmación. Eso quiere decir que en ambas direcciones se pueden transferir datos y los paquetes de tipo ACK. Este tipo de protocolo de repetición selectiva se creó con la idea de mejorar el uso del canal en el caso en el cual se producen muchos errores. Si recuerdan ustedes el protocolo de retroceso N, dado su funcionamiento, si se llegan a presentar demasiados errores en el canal, eso genera una cantidad muy grande de paquetes repetidos. Cada vez que se produce un error hay que volver a enviar una secuencia completa, y eso implica que entonces la cantidad de paquetes se va incrementando cada vez que se producen errores. Bueno, en el caso del de repetición selectiva, eso se puede resolver en una buena medida. Para confirmar la recepción de los paquetes se sigue haciendo uso de los ACKs, de los paquetes de avisos de confirmación. Se sigue haciendo uso de números de secuencia para numerar todos los paquetes que se están enviando, tanto los paquetes que se envían como para hacer referencia a las confirmaciones. Se siguen haciendo uso de temporizadores para el manejo de las pérdidas. Y recuerden que cada vez que se hace envío de un paquete, se tiene que inmediatamente poner a funcionar un temporizador, que es un pequeño relojito, para que en caso de que se genere una pérdida, ya sea del paquete o del paquete o del ACK, de cualquiera de los dos, el temporizador nos va a permitir recuperarnos de ese tipo de pérdidas. Se sigue haciendo uso del entrelazado de datos. Si recuerdan, eso ya lo habíamos mencionado. Lo que hacemos es, como tenemos en este caso un flujo bidireccional de datos, cuando yo envío un paquete hacia un destino, ese destino va a intentar devolverme el ACK, es decir, el aviso de confirmación, en un paquete de datos que se tenga que enviar hacia el emisor, lo que se conoce como superposición de avisos de confirmación. En este caso, a diferencia de los protocolos anteriores, la ventana del receptor va a tener un tamaño mayor, lo cual nos va a permitir, para el caso en el cual recibamos nosotros paquetes desordenados, podemos nosotros tener la posibilidad de irlos almacenando hasta que podamos completar una secuencia completa. Cada vez que se genera un error, yo recibo un paquete, y si ese paquete, ya sea que esté dañado o que no corresponda a la secuencia que estoy esperando, lo que va a hacer el receptor es almacenar ese paquete en un buffer hasta que reciba los paquetes que tenían que haber llegado previamente. Entonces, el funcionamiento, algunos detalles del funcionamiento son los siguientes. Tenemos el emisor y el receptor. Tanto el emisor como el receptor en este caso van a tener que tener en cuenta la secuencia de paquetes que se están manejando de los dos lados. En este caso, el emisor va a tomar uno de estos paquetes, lo va a enviar hacia el receptor, y en el momento que el receptor lo recibe, lo que va a hacer es revisar su ventana y el número de secuencia que tiene el paquete, para verificar que es un paquete que puedo aceptar en este momento. Aquí hay un detalle interesante. En el caso del emisor, la ventana inicialmente se considera con un tamaño de 0. Ese tamaño de la ventana se va incrementando conforme el emisor va enviando paquetes hacia el receptor, hasta llegar a alcanzar un tamaño máximo, que es un dato que el emisor tiene que estar almacenando de su lado. En el caso del receptor, la ventana del receptor va a tener siempre un tamaño máximo,
Esa ventana se va recorriendo conforme yo recibo un paquete, lo puedo almacenar en el buffer y lo puedo confirmar. En el momento que yo recibo un paquete y lo confirmo, si ese es un paquete que se encuentra al inicio de la secuencia que estoy esperando, eso me permite comenzar a mover nuestra ventana del lado del receptor. En el caso del emisor se sigue manejando un temporizador, como comenté hace un momento, para el caso de las pérdidas. Bueno, tanto el emisor como el receptor además tiene que tener en cuenta cuáles son los números de secuencia válidos. ¿Qué quiere decir esto? Inicialmente, por ejemplo, si tuviéramos una transferencia de este tipo en la cual vamos a hacer envío desde el emisor de los paquetes desde el 0 hasta el 7, pero con una ventana de tamaño 4 en el caso del receptor, entonces para el receptor inicialmente los números de paquete válidos son aquellos que tienen como número de secuencia del 0 al 3. Son los paquetes que podemos aceptar en este momento. Entonces, inicialmente, para este ejemplo, el emisor podría enviarme los paquetes con número de secuencia 0, 1, 2 y 3, que son todos ellos se considerarían como paquetes válidos para la ventana actual. Si yo en algún punto, por ejemplo, para este mismo caso, recibiera un paquete con número 5, por ejemplo, yo recibiera como ese es un paquete que no es válido para la ventana actual, ¿sí? No corresponde, el número de secuencia no corresponde con los números de secuencia que pueda almacenar mi ventana, ese por ejemplo es un paquete que vamos a rechazar. Entonces el emisor va a transferir paquetes, me va a enviar paquetes a través de la red con un número de secuencia y yo voy a aceptar únicamente aquellos paquetes que tengan un número de secuencia que pueda entrar en mi ventana. ¿Sí? Les decía, la ventana en el caso del receptor siempre va a tener un valor constante que corresponde al valor máximo para el receptor. El valor máximo de paquetes que podemos recibir en este momento. Eso se tiene que combinar con los números de secuencia para determinar cuáles son los paquetes que puedo recibir en este momento. Ahora, el número de secuencia es un número, es un dato, bueno, antes de eso, perdón. Entonces, el funcionamiento es este. Por ejemplo, para el mismo caso anterior, teníamos nosotros un receptor con una ventana de tamaño 4, tenemos el emisor que tiene un tamaño de ventana máxima de 4. Conforme el emisor comienza a transferir paquetes, por ejemplo, en este caso envía el paquete 0, envía el paquete 1, envía el paquete 2, en el momento que comienza a transferir esos paquetes, inmediatamente hace crecer su ventana de tal manera que en ella contenga todos los paquetes que ya se están enviando y de los cuales se está esperando la confirmación. Para el caso del receptor, además, aquí hay otro detalle que hay que tener en cuenta. Cada uno de los buffers, cada uno de los espacios en los cuales pueda almacenar un paquete receptor, además de tener espacio suficiente para el paquete, también va a tener por aquí un número que es un bit, ¿sí? Va a tener un bit que le indica si este espacio del buffer ya está ocupado o está libre. ¿Para qué me sirve eso? Bueno, conforme vamos nosotros ocupando estos espacios en la ventana del receptor, cada vez que recibimos un paquete, lo que tenemos que hacer es verificar si ese paquete ya se recibió. Una manera de hacerlo sería precisamente haciendo uso de este bit. Por ejemplo, yo recibo el paquete 0, ¿sí? Vamos a suponer esto, recibo ese paquete, lo almaceno aquí, inmediatamente lo que tengo que hacer es cambiar este bit de tal forma que refleje que ese espacio ya está ocupado. Una de las utilidades que tiene esto es que si yo vuelvo a recibir otra vez ese paquete antes de mover mi ventana, al encontrarme yo este bit aquí me puedo dar cuenta de que ese es un paquete que ya había recibido. Entonces el nuevo paquete que está llegando corresponde a un duplicado y en este caso pues podría desecharlo, ¿sí? Entonces este bit lo que hace es permitir al receptor indicar dentro de la ventana cuáles son los paquetes que ya se recibieron, ¿sí? Obviamente todos los espacios que se encuentran fuera de la ventana deberían estar marcados como espacios no ocupados. Eso quiere decir que son paquetes que no hemos recibido y no vamos a recibir hasta que la ventana se mueva.
¿sí? Entonces el emisor toma varios paquetes, en este caso los paquetes 0, 1 y 2, comienza a transferirlos, y cada vez que transfiere uno de ellos, lo que hace es echar a andar un temporizador. Hay un temporizador para cada uno de estos paquetes. Aquí, por cuestiones de espacio, no estoy agregando todos los temporizadores, pero por ejemplo, para este caso, ya tendríamos nosotros 3 temporizadores aquí, cada uno para cada uno de los paquetes que ya estamos transfiriendo. Entonces se construye el paquete, se le asigna su número de secuencia, se envía ese paquete y se hace crecer la ventana. En este caso, la ventana del emisor ya tiene un tamaño de 3. Enviamos el paquete, echamos a andar el temporizador, esperamos a que el paquete llegue a su destino. En el destino, en este tipo de protocolos, también se acostumbra a utilizar las sumas de verificación. Entonces el receptor lo que va a hacer en el momento que recibe el paquete es verificar la integridad del mismo. Para eso pues, se hace uso, por ejemplo, de la suma de verificación. Se vuelve a calcular esa suma, se verifica si todo está correcto, y en caso de que esté correcto, pues se transfiere ahora de regreso un paquete de confirmación al emisor, para que éste pueda saber que ese paquete ya se recibió, y en algún momento eso le permita también mover su ventana. Entonces el paquete se recibe en el caso del receptor, se verifica, se almacena en el buffer, se marca el bit correspondiente como usado, como un espacio ocupado, ¿sí? Y procedemos con los siguientes paquetes. Aquí hay que tener en cuenta que este protocolo, al igual que todos los protocolos en la capa de transporte, ¿sí? que reciben paquetes, no pueden transferir una secuencia incompleta o una secuencia que no está en orden hacia la capa superior, en este caso a la capa de aplicación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Vamos a suponer que yo recibí solamente el paquete 1, el paquete 2 y el paquete 0 en algún punto se perdió. Entonces yo este paquete lo voy a recibir, lo voy a revisar su integridad, voy a verificar que el número de secuencia sea un número válido para la ventana actual, ¿sí? Y una vez que ya verifique eso, entonces lo que voy a hacer es almacenarlo, ¿sí? Lo almacenamos aquí, ¿sí? Y procedemos a hacer lo mismo con el siguiente. Lo verificamos, lo tomamos, lo guardamos, marcamos los bits correspondientes, pero esta es una secuencia que no voy a poder entregar yo a la capa de aplicación hasta que se pueda completar. En este caso no podría yo hacer nada hasta que el paquete 0 llegue y entonces tenga yo una secuencia completa que sería la 012. En ese caso ese es un bloque de información que ya podría yo entregar. Entonces otra vez se sigue el mismo principio que habíamos comentado previamente. Nunca pasamos nosotros una secuencia incompleta o una secuencia desordenada a la capa superior, ¿sí? Esta capa tiene que hacerse cargo de ordenar primero y de completar esa secuencia. Ahora, hay un detalle importante aquí que tiene que ver con el número de secuencia. El número de secuencia tiene se va a almacenar en un dato de una longitud fija, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer para este caso, ¿sí? que el número de secuencia es un número que va de 0 a 7, es decir, es un número que podemos almacenar en 3 bits, ¿sí? Entonces en este caso estamos suponiendo un número de secuencia de 3 bits. ¿Qué quiere decir eso? ¿O qué implicaciones tiene eso? Bueno, si yo tengo un bloque de datos que estoy tratando de transferir del emisor al receptor, que es muy grande, ¿sí? Es muy probable que esos números de secuencia se tengan que repetir, ¿sí? Es decir, voy a tomar los primeros bloques del mensaje que estoy recibiendo de la capa de aplicación en el emisor y voy a comenzar a formar los paquetes 0, 1, 2, etcétera hasta el 7, y una vez que se me terminen los números de secuencia, ¿sí? el siguiente paquete que voy a formar no va a ser el 8 porque no me cabe en mi espacio, en mi dato. Lo que voy a hacer es comenzar nuevamente con el paquete 0. Entonces si tuviéramos aquí en el lado del emisor un bloque de datos muy grande para transferir, ese bloque de datos lo vamos a transferir como una secuencia de paquetes con números del 0 al 7 y después nuevamente 0 a 7 y después nuevamente 0 a 7. Esos números se van a repetir. Eso puede en algún momento, bajo ciertas condiciones,
puede llegar a provocar un cierto problema. ¿Sí? Vamos a revisar cómo funcionaría. En este caso estamos suponiendo nosotros una ventana de tamaño 6, tanto para el receptor como para el emisor. Aquí tenemos el tamaño máximo de la ventana del emisor es de 6, ¿sí? Que coincide precisamente con el tamaño máximo o con el tamaño de la ventana del receptor. Recuerden que la ventana del receptor tiene un tamaño fijo, ¿sí? Entonces, conforme se comienzan a transferir paquetes aquí, esta ventana va creciendo. De hecho, este número para este caso ya no debería ser 0, debería ser 6, ¿sí? Porque ya se transfirieron 6 paquetes. Ya llegamos al tamaño máximo. Entonces, en ese caso, el emisor, cuando estos dos datos tienen el mismo valor, en ese caso el emisor tiene que detenerse, ya no puede hacer crecer esta ventana hasta que tenga la posibilidad de recorrerla. Recuerden que estos protocolos se conocen también como protocolos de ventana corrediza, precisamente por esta característica. Entonces, una vez que se alcanza este máximo, el emisor tiene que esperar hasta que el receptor comience a confirmarle paquetes en el orden en el que fueron enviados. Es decir, si a mí me confirman el paquete 1, el paquete 2, 3, 4 hasta el 5, pero no me han confirmado el paquete 0, yo no voy a poder mover esta ventana hacia la siguiente posición. Voy a tener que esperar hasta que este paquete sea confirmado, y en ese caso ahora sí puedo recorrer la ventana, ¿sí? Incluso en ese caso, si yo ya tuviera una confirmación para todos estos paquetes del 1 al 5 y a continuación recibo una confirmación para el paquete 0, tengo la posibilidad de mover la ventana completamente hasta la posición, hasta alcanzar el tamaño de todas las tramas, los paquetes que ya me confirmaron. Por ejemplo, en este caso podría ser esto, ¿sí? Entonces la ventana se puede correr tantas posiciones como sea necesario, tantas posiciones como pueda, siempre y cuando las confirmaciones ya se hayan recibido completas, ¿sí? Entonces, transferimos nosotros, en este escenario, transferimos nosotros todos estos paquetes. Transferimos el paquete 0, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Una vez que los transferimos, el receptor los va a recibir, los va a revisar. En caso de que estén correctos, los va a almacenar. Aquí estamos suponiendo que todo va bien, ¿sí? Entonces el receptor almacena esos paquetes aquí, marca el bit correspondiente. Los paquetes 3, 4 y 5 todavía no los marco porque siguen en camino. Estos 3 ya los marcamos, ya los almacenamos, ya estaríamos listos para pasar esta secuencia pequeña hacia la capa de aplicación en el lado del receptor, ¿sí? Y a continuación lo que hace el receptor es, pues, para cada uno de esos paquetes que ya recibió correctamente, genera el correspondiente número de secuencia, perdón, el correspondiente aviso de confirmación, ¿sí? Aquí va a generar el aviso de confirmación para el paquete 0, para el 1 y para el 2, ¿sí? Una vez que ya hicimos eso, ¿sí? Además el receptor tiene la posibilidad de mover su ventana, porque ya tiene aquí 3 paquetes completos que ya llegaron correctamente. Entonces vamos a suponer que esos paquetes ya se almacenaron correctamente, se generó el aviso de confirmación, ¿sí? Se pasaron a la capa de aplicación. Entonces ese espacio de mi ventana ya se puede liberar, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, en este mismo escenario si ocurre lo siguiente? Bueno, primero, los paquetes 3, 4 y 5 finalmente ya llegaron, ya los almacenamos aquí, marcamos sus bits para indicar que están ocupados. Los paquetes 0, 1 y 2 los enviamos ya hacia la capa de aplicación. Entonces estos pues ya no están marcados como espacio ocupado, de hecho ya no forman parte de la ventana. Recorremos la ventana 3 posiciones que corresponden a los paquetes que ya recibí correctamente y ya confirmé, pero en este caso los avisos de confirmación se pierden, ¿sí? ¿Qué pasa en ese caso? El emisor envió 6 paquetes, los paquetes del 0 al 5, está esperando que recibir el aviso de confirmación. El receptor recibió esos 6 paquetes, generó el aviso de confirmación de los primeros 3, estos todavía no se confirman, ¿sí? Pero estos 3 avisos de confirmación se perdieron, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre en ese caso?
¿sí? Además, aquí hay que tener en cuenta cuáles son los tamaños de ventanas que estamos manejando y el tamaño del número de secuencia que estamos también trabajando, ¿sí? Bueno, en ese caso, pues la manera de el comportamiento del emisor sería el siguiente. Como los avisos de confirmación se perdieron, ¿sí? El receptor ya hizo su trabajo, ya generó sus avisos de confirmación, ya recibió los 3 paquetes siguientes y ahora está esperando otros 3 más, ¿sí? El receptor en este momento incluso ya está listo para liberar este espacio, mover esa información a la capa de aplicación, ¿sí? Y recorrer su ventana. Entonces el receptor pues está trabajando bien, el emisor está esperando que le confirmen los paquetes. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en este caso que se perdieron los paquetes, el temporizador hace su trabajo, ¿sí? Una vez que el temporizador finaliza, conforme va finalizando el temporizador para cada uno de estos paquetes, el emisor supone que hubo alguna falla, ¿sí? Y entonces comienza a generar los paquetes de una copia de los paquetes, ¿sí? Finaliza el temporizador del paquete 0 y entonces, como no ha recibido el ACK correspondiente, lo que hace es enviar nuevamente el paquete, eso previendo que el paquete se haya perdido, ¿sí? Si el paquete se hubiera perdido, este mecanismo me permite, al reenviar el paquete, me permite recuperarme de esa pérdida. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en este caso, cuando el ACK se perdió, ¿sí? Para este escenario en particular? Bueno, si se fijan ustedes, al recorrer la ventana del receptor, en este caso los paquetes válidos para este tamaño de ventana, para una ventana de tamaño 6, con un número de secuencia de 8 valores diferentes, ahora está abarcando los paquetes 3, 4, 5, 6, 7 y 0. ¿Sí? En este caso, como el número de secuencia solamente puede tener un valor máximo de 7, pues el siguiente paquete que vamos a esperar después del 7 pues es el 0. Entonces, la ventana del receptor se recorrió y ahora los paquetes que yo estoy esperando son, como el 3, 4, 5 ya lo recibí, estoy esperando estos 3, que son los que el emisor debería enviarme a continuación si todo funciona correctamente. Bueno, en este caso particular, para estos datos que estamos utilizando en este escenario, si se fijan, tenemos aquí el problema de que se genera un duplicado. El emisor no recibió el aviso de confirmación de este paquete, e inmediatamente supuso que ese paquete seguramente se perdió porque no me lo confirmaron. Genera una nueva copia de ese paquete, lo envía, y el problema que tenemos aquí es que ese es un paquete válido en la ventana actual, ¿sí? Entonces, en este caso, el comportamiento de este mecanismo sería este. Para estos datos en particular sería este. Este paquete, como si entra dentro de la ventana, lo que va a hacer el receptor es lo siguiente, va a decir, bueno, es un paquete válido, su número de secuencia está dentro de la ventana y pues lo vamos a aceptar, ¿sí? Y si se fijan, pues ahí ya falló nuestro protocolo. ¿Por qué falló? Bueno, porque yo este paquete es lo que estoy esperando aquí, corresponde a un bloque de datos diferente, ¿sí? Pero por la forma en la cual se llevaron a cabo las cosas en este escenario, estoy tomando un paquete que corresponde a un bloque diferente de mis datos y lo estoy colocando en una posición que no le corresponde, ¿sí? Entonces, uno de los problemas que podemos tener, entre otros, es que como hay una superposición, ¿sí? De la ventana respecto a los números de secuencia, si se fijan, esto se va a dar incluso en varias posiciones. Por ejemplo, cuando el paquete, la ventana del receptor se mueva hacia acá, ¿sí? Estamos esperando en este caso los paquetes 4, 5, 6, 7, 0 y el 1, y aquí corremos el riesgo de tener nuevamente un paquete duplicado, ¿sí? Entonces ese es uno de los riesgos que tenemos en el caso de este tipo de números, de los números de secuencia, ¿sí? Ese es uno de los problemas de tener
uno de los problemas que podemos encontrarnos en este protocolo. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, la manera de resolverlo es la siguiente, ¿sí? Lo que vamos a hacer es nosotros considerar el tamaño del dato que estamos utilizando para manejar los números de secuencia, que en este caso sería un dato de 3 bits. El valor máximo que puede alcanzar es de 7, ¿sí? Es decir, puede almacenar estos 8 valores diferentes. Lo que vamos a hacer para evitar ese tipo de problema es tomar el tamaño de la ventana, ¿sí? Y de hecho tendríamos que hacerlo de los dos lados, ahorita lo modificamos acá. Tomar el tamaño de esa ventana, ¿sí? Y definirla de tal manera que el valor máximo que pueda alcanzar no debe superar la mitad de valores que puede almacenar el número de secuencia, ¿sí? Es decir, si en este caso el número de secuencia es de 8 valores diferentes, ¿sí? Nuestra ventana va a tener un tamaño máximo de 4. Máximo la mitad de la cantidad de valores diferentes que pueda almacenar mi ventana. O el número de secuencia, perdón. ¿Sí? Si tuviéramos, por ejemplo, un número de secuencia de 16 valores diferentes, con 4 bits, por ejemplo, ¿sí? En ese caso, el tamaño máximo de nuestra ventana tendría que ser de 8, no debería superar ese valor. ¿Sí? Y en ese caso evitamos ya este tipo de problemas. Por ejemplo, si se fijan en este otro ejemplo, suponiendo que ya enviamos nosotros los paquetes 3, 4, 5 y 6, ¿sí? el receptor ya recibió el 3, 4 y 5, el 6 posiblemente esté todavía viajando por ahí, o posiblemente todavía no se genera, pero el 3, 4 y 5 ya se generaron, entonces el receptor ya movió su ventana hacia abajo y ahora está esperando los paquetes 6, 7, 8 y 9, 6, 7, 0 y 1, ¿sí? Porque recuerden que el número de secuencia se va repitiendo después de alcanzar su máximo. Entonces en este caso los paquetes que esperamos son 6, 7, 0 y 1 y acabamos de confirmar los paquetes 3, 4 y 5 que correspondían a la secuencia anterior. En este caso el emisor lo que va a hacer es esperar a que le confirmen esos paquetes. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en este caso esos paquetes se llegan a perder? Los ACK se llegan a perder. Bueno, en ese caso, ¿sí? Si se fijan, si esto se perdiera, en el peor de los casos, se va a generar un duplicado para el paquete 3, para el 4 y para el 5, suponiendo que se perdieran los 3. Si llega a pasar eso, en el momento que se genera ese duplicado para el paquete 3, ¿sí? Déjenme, vamos a suponer que aquí esto se pierde, todo esto se perdió, y entonces el emisor, en el momento que los temporizadores de estos paquetes finalizan, lo que va a hacer es generarnos un duplicado aquí, ¿sí? O una nueva copia del paquete. Vamos a colocar. Por ejemplo, vamos a ver qué pasa solamente para el paquete 3. Se genera el duplicado, ¿sí? Aquí perdón por la flecha, ¿sí? Déjenme, corregimos esa flecha. ¿Sí? Ya está. Entonces se genera esta copia porque el ACK se perdió, ¿sí? Inmediatamente en el momento que llega al receptor, lo que hace el receptor es dice, vamos a ver, este número de secuencia pues no corresponde ni con el 6, ni con el 7, ni con el 0, ni con el 1. Entonces, pues este seguramente es un duplicado o es un paquete que corresponde a otra cosa, pero no es un paquete que corresponda a la secuencia que estoy esperando, que es la que me indica mi ventana. Como no corresponde a ninguno de los paquetes que estoy esperando, pues simplemente tomamos ese paquete y lo desechamos, ¿sí? Y en ese caso, al colocar esta restricción, lo único que hicimos fue asegurarnos de que el tamaño de nuestra ventana no supere la mitad de la cantidad de valores que pueda almacenar el número de secuencia. Si tengo 20 valores que voy a usar como número de secuencia, el tamaño de mi ventana no puede superar la mitad de ese valor. En este caso, pues no podría superar el valor de 20, ¿sí? Y esa es una forma en la cual
se resuelve ese problema por la repetición de los números de secuencia. Simplemente los tamaños de ventana hay que cuidarlos de tal forma que no superen la mitad de la longitud del número de secuencia, ¿sí? Bueno, ahora, para el caso de la superposición de los ACKs, aquí podemos tener otra vez un pequeño problema, ¿sí? La manera en la que funciona este mecanismo de superposición es la siguiente. Yo envío un paquete, por ejemplo envío el paquete 0, lo transfiero hacia el receptor lo revisa, verifica que la secuencia sea la correcta, aquí ya no incluyo las ventanas, ¿sí? Pero todos se siguen usando. Entonces recibimos el paquete, lo verificamos, si todo está bien, entonces lo guardamos y a continuación el receptor tiene que generar el número de secuencia, el aviso de confirmación. Para hacer eso, si estamos haciendo uso de superposición de ACKs, entonces el receptor tiene que esperar a que de este lado se tenga que generar un paquete de datos que se debe enviar al emisor, ¿sí? Y en ese paquete de datos que se envía al emisor vamos a sobreponer, ¿sí? Vamos a anexarle el aviso de confirmación. De esta manera evitamos tener que generar dos paquetes completos, uno para confirmar el paquete 0 y otro para enviar este bloque de datos que requerimos transferir del receptor al emisor. En este caso estamos suponiendo nosotros una transferencia de datos bidireccional. El emisor envía al receptor y el receptor a su vez, por las aplicaciones que estamos usando, también requiere transferir datos hacia el emisor, ¿sí? Entonces en ese caso, si hacemos uso de superposición, tendríamos que esperar a que de este lado se genere un paquete de datos como este, y en ese paquete de datos vamos a sobreponer el aviso de confirmación. Ahora, esto puede ser un problema. ¿Qué tal que yo envío el paquete, se recibe correctamente y el receptor espera demasiado tiempo para ver si hay un paquete de datos que pueda viajar en este sentido, y en ese caso poder enviar el aviso de confirmación? Eso puede generar que el temporizador del emisor finalice y eso me puede comenzar a generar paquetes duplicados. Los duplicados, pues el protocolo puede manejarlos, pero aquí el problema que tenemos es que como el paquete llegó correctamente, no debería haber necesidad de generar ese duplicado. Entonces, para lidiar con ese problema, este protocolo funciona de la siguiente manera. El emisor transfiere el paquete, lo envía a través de la red, echa a andar el temporizador, ¿sí? El paquete comienza a viajar y una vez que llega a su destino, primero lo verificamos, lo revisamos, nos damos cuenta que la secuencia es la correcta, está dentro de nuestra ventana, lo almacenamos en el buffer y a continuación tenemos que generar el número de secuencia, el aviso de confirmación. Bueno, para eso lo que va a hacer el receptor es, en el momento que recibe este paquete, inmediatamente lo que va a hacer es echar a andar también de este lado un temporizador, ¿sí? ¿Para qué sirve ese temporizador? Bueno, lo que va a hacer el receptor es esperar un intervalo de tiempo, y si en ese intervalo de tiempo no se genera un paquete de datos que vaya dirigido hacia el emisor para poder sobreponer el aviso de confirmación, entonces inmediatamente lo que va a hacer es generar un paquete que contenga únicamente el aviso de confirmación, ¿sí? Y lo va a transferir. Entonces cuando reciba un paquete del lado del receptor pueden ocurrir dos cosas. Bueno, primero se almacena, después de almacenarse pueden ocurrir dos cosas. Una de ellas, esperamos a que se genere un bloque de datos, un paquete de datos. Si se generó, entonces ahí sobreponemos el aviso de confirmación. Si pasa un intervalo de tiempo y no se genera esto, entonces no nos queda otra opción más que construir el paquete del aviso de confirmación y transferirlo hacia el emisor, ¿sí? Y eso es un mecanismo que nos permite evitar que los temporizadores del emisor finalicen y entonces comiencen a generarse paquetes duplicados, ¿sí? Aquí, bueno, nada más el detalle que hay que tener en cuenta es que este temporizador, para el caso del receptor, tiene que tener un tamaño o un intervalo de tiempo mucho menor de lo que tiene el emisor,
¿sí? Porque si tenemos los temporizadores del mismo tamaño, pues este temporizador va a provocar que el del emisor finalice y otra vez se comienzan a enviar los paquetes duplicados. Entonces aquí pues nada más hay que tener cuidado de que este temporizador tenga un tamaño mucho más pequeño que este. Por ejemplo, si tuviéramos nosotros un canal en el cual el tiempo de transferencia del paquete del emisor al receptor es el mismo que del receptor al emisor, y además es un medio muy estable, ¿sí? Ese retardo se mantiene prácticamente constante. Por ejemplo, si el reloj del emisor tuviera una duración de 2 segundos, pues el reloj del receptor a lo mejor lo ponemos medio segundo, ¿sí? O 0.8 segundos, ¿sí? Este lo tenemos que ajustar de tal manera que al hacer esta espera para ver si hay un paquete de datos en donde podamos sobreponer esto, esa espera no provoque que el temporizador del emisor finalice. Entonces, y bueno, ese es un mecanismo que nos permite resolver este problema cuando se hace uso de superposición de ACKs. Ahora, otro detalle importante aquí también, hay otro tipo de paquete que se conoce como NAK. El paquete de tipo ACK, que es el que hemos estado utilizando en los ejemplos anteriores, es un paquete que se utiliza para confirmar la recepción de un paquete. Bueno, el NAK es otro tipo de paquete que se llega a utilizar, por ejemplo, en este protocolo lo podríamos utilizar para indicar al receptor la no recepción de un paquete. ¿Sí? ¿En qué caso se puede usar? Bueno, por ejemplo, el emisor transfiere este paquete hacia el receptor, pero el paquete se pierde. Y el receptor comienza a recibir el resto de la secuencia. Por ejemplo, en este caso tenemos una ventana pequeña. Recibimos el paquete 1, recibimos el paquete 2, ya pasó un tiempo y el paquete 0 no aparece. Bueno, el receptor en ese caso lo que podría hacer es, en lugar de esperar a que los temporizadores del lado del emisor finalicen y se comiencen a construir los duplicados, construir y enviar los duplicados, lo que puede hacer es construir un paquete de tipo NAK, ¿sí? Con el cual le va a indicar al emisor que el paquete 0 no se recibió, ¿sí? Esa es la utilidad de los paquetes NAK. Por ejemplo, otro uso que se le puede dar a ese tipo de paquetes sería cuando yo recibo un paquete, por ejemplo, recibo el paquete 0 y al revisarlo me doy cuenta de que está dañado, ¿sí? En caso de que esté dañado, el receptor lo que puede hacer es inmediatamente echar a andar el código o la rutina que construya un paquete de tipo NAK con el número de identificador, con el número de secuencia, del paquete que acabo de verificar que está dañado, ¿sí? De esa manera le estamos avisando al emisor que ese paquete no se recibió o se recibió dañado, ¿sí? Que sería una manera en la cual podríamos hacer uso de este tipo de paquetes. En la práctica no siempre se utilizan. Por ejemplo, si los temporizadores están este mecanismo, por ejemplo, nos podría funcionar en el caso del receptor si, por ejemplo, este temporizador tuviera un intervalo de tiempo muy grande. Vamos a suponer que el retardo entre este emisor y este receptor fuera de 1 segundo, ¿sí? Y a lo mejor el temporizador del emisor está ajustado en 3 segundos. Esos son tiempos hipotéticos. En la práctica serían tiempos muy grandes que no sería nada práctico utilizarlos, pero para el ejemplo vamos a suponerlos. Entonces, el retardo entre estos dos equipos es de 1 segundo, ¿sí? Y el temporizador del emisor está ajustado a 3 segundos. Entonces, eso es un tiempo demasiado grande que tendríamos que esperar para recuperarnos de una pérdida. Entonces, en ese caso, por ejemplo, el receptor lo que puede hacer es, en el momento que recibe el paquete y se da cuenta que está dañado, pues no esperamos a que el temporizador de acá finalice, ¿sí? Una forma en la cual esto podría funcionar sin hacer uso del NAK es la siguiente. Bueno, yo recibí el paquete, este paquete, lo verifiqué, está dañado, pues simplemente no genero un aviso de confirmación, no genero un ACK para ese paquete, y entonces espero a que el temporizador finalice
y a que el algoritmo me vuelva a entregar otra vez el paquete 0. ¿Sí? En el caso en el cual tuviéramos nosotros aquí un intervalo de tiempo muy grande, en el momento que yo recibo el paquete, para no tener que esperar todo este tiempo, pues resulta más rápido construir el paquete NAK, ¿sí? Y enviarlo inmediatamente al emisor en cuanto me doy cuenta del fallo. ¿Sí? En ese caso, por ejemplo, lo que estamos haciendo es inmediatamente informar al emisor que algo pasó con el paquete, posiblemente está dañado o posiblemente no se recibió. ¿Sí? Y en ese caso, pues el mecanismo que se utilizaría sería el uso del NAK para solicitar al emisor que vuelva a enviar otra vez ese paquete. ¿Sí? En la práctica no es tan necesario hacer uso de esto si los temporizadores se ajustan de tal manera que puedan que estén colocados para manejarlos un tiempo de espera muy parecido al retardo que están mostrando los paquetes. ¿Sí? Eso, bueno, ahí los protocolos lo pueden hacer. Simplemente si por ejemplo el retardo entre estos dos equipos, entre este emisor y este receptor, fuera de 1 segundo, pues a lo mejor ponemos nuestros temporizadores siempre a 1.1 segundos, considerando un pequeño umbral por si llega a haber algún retardo por ahí intermedio. En ese caso, los NAKs en realidad no serían necesarios, pero es un mecanismo que se puede considerar para los casos en los cuales tenemos temporizadores con intervalos muy grandes. Ahora, para ver el funcionamiento, ¿sí? Vamos a recurrir otra vez a la aplicación que tenemos disponible por ahí en el libro de Kuros. ¿Sí? Les dejo en la descripción la liga otra vez a esta aplicación para que puedan utilizarla si quieren ustedes revisarla. ¿Sí? Y vamos a ver cómo es el funcionamiento en este caso. ¿Sí? Entonces tenemos nosotros un emisor y tenemos un receptor, ¿no? En el caso del receptor, noten como aquí la ventana del receptor tiene un tamaño mayor a 1, ¿sí? Que es algo que podemos nosotros utilizar en este tipo de protocolo. ¿Sí? En este caso estamos suponiendo nosotros un tamaño de ventana de 5 para el emisor y para el receptor. ¿Sí? Entonces vamos a enviar un paquete. Entonces el funcionamiento de esto es, pues el emisor envía un paquete, el receptor lo recibe y en el momento que lo recibe genera el correspondiente ACK y ese ACK se entrega al emisor y en ese momento, ¿sí? En el momento que se recibe un paquete, en el caso del receptor, se genera el ACK y se mueve la ventana, y cuando el emisor recibe la confirmación, pues hace exactamente lo mismo. Ahora vamos a ver qué pasa en los casos en los cuales, por ejemplo, uno de los paquetes se pierde. Vamos a suponer que este paquete se pierde. ¿Sí? Vamos a continuar con el envío de los datos. ¿Sí? Se envía este paquete. ¿Sí? Vamos a enviar uno más. ¿Sí? El paquete se recibe. Aquí podemos ver, por ejemplo, que como los paquetes que se recibieron, el 4 y el 5, corresponden a la ventana que estamos manejando, pues simplemente se envía, ¿no? Aquí, bueno, en este caso el emisor, ahorita repetimos ese caso, el emisor lo que hizo fue echar a andar su temporizador, envía el paquete, ¿sí? Se transfiere el paquete, y en el momento que se transfiere se echa a andar un temporizador. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a suponer ahora, ¿sí? Ahorita hacemos simulamos un escenario diferente. Vamos a suponer ahora que el ACK es el que se pierde. Entonces vamos a perder el ACK. ¿Sí? El receptor ya movió su ventana porque el paquete 6 lo recibió correctamente y el ACK ya lo envió. Ahora vamos a ver cómo se comporta en ese caso el protocolo. ¿Sí? Vamos a enviar un nuevo paquete. ¿Sí? Vamos a suponer que ese paquete se pierde, ¿sí? Y vamos a continuar. Entonces el emisor envió el paquete 6, el 7 y el 8. El 6 se recibió correctamente, pero el ACK se perdió.
el 8, el 7 se envió, pero se perdió. El 8 se está transfiriendo en este momento y vamos a suponer que lo recibimos perfectamente. Enviamos el 9, ¿sí? Enviamos el 10, los ACK se envían y se reciben correctamente, ¿sí? El paquete 6 no me lo han confirmado, el 7 se perdió, ¿sí? Y en este caso el temporizador es el que se va a encargar de esto. Se transfiere otra vez el paquete 6, chequen cómo el paquete 6 se movió. Como ese paquete ya no corresponde a la ventana, ¿sí? En el momento que el receptor lo recibe, simplemente lo recibe y genera el ACK. Eso para precisamente resolver el problema en el cual el ACK se perdió. Yo lo recibí correctamente, pero aparentemente el emisor no se enteró de que yo ya se lo había confirmado. Entonces lo único que hago es simplemente genero nuevamente la confirmación. Ahora el paquete 7, ya que lo recibimos correctamente, pues simplemente lo movemos, lo guardamos en el buffer, movemos nuestra ventana, ¿sí? Y enviamos la confirmación de los dos. En el momento que se reciban estas dos confirmaciones, como esta secuencia ya está completa, automáticamente el receptor, el emisor va a poder mover su ventana a partir de la posición 11, ¿sí? Y ahí lo tenemos. Ahora vamos a repetir otra vez este ejemplo que teníamos, en el cual enviamos nosotros el paquete, ¿sí? Y vamos a suponer que la confirmación nuevamente se pierde, ¿sí? Se perdió la confirmación. Entonces vamos a enviar los siguientes paquetes. El 12 se envía, ¿sí? Etcétera, hasta el 15. Enviamos todos esos paquetes, ¿sí? Y el paquete 11 no me lo han confirmado, ¿sí? En ese caso lo que va a hacer el emisor es esperar a que finalice el temporizador, va a transferir el paquete, ¿sí? Se genera otra vez el ACK y en ese momento ya podemos nosotros mover nuestra ventana, ¿sí? Que es más o menos el comportamiento. Déjenme mostrar otra vez un ejemplo más, ¿sí? Enviamos nosotros el paquete, ¿sí? Si el paquete se pierde, como ya habíamos visto, ¿sí? Lo que hace el receptor es, pues, como no recibió nada, pues simplemente se queda a la espera. Recibe el paquete 1, ¿sí? Y como el paquete 1 sí corresponde a la ventana, entonces lo almacena, genera el aviso de confirmación, ¿sí? Y el aviso de confirmación se recibe. Vamos a enviar los siguientes tres. Aquí podemos ver que conforme se van recibiendo, se van almacenando en el buffer, se quedan aquí almacenados, pero no se pueden mover hacia la aplicación, ¿sí? No se pueden transferir a la capa de aplicación. Por ejemplo, en este caso, como no hemos recibido el paquete 0, esta secuencia no la podemos entregar y tampoco podemos nosotros mover nuestra ventana. Aquí ya finalizó el temporizador del paquete 0, se envía. Ahora sí se completa la secuencia, enviamos el ACK, el emisor, el receptor ya había movido su ventana porque ya tenía la secuencia completa, y en el momento que el receptor completa esa secuencia, también puede mover su ventana, ¿sí? Entonces, la ventaja que tiene este protocolo es que en este caso los paquetes que estamos recibiendo nosotros, que estamos enviando, en caso de que se produzcan pérdidas, no necesariamente se pierden. Los paquetes se pueden ir almacenando, ¿sí? Por ejemplo, aquí almacenamos el 6, vamos a enviar 2, almacenamos el 7 y el 8, ¿sí? El 6 no se ha recibido, pero a diferencia del protocolo de retroceso N, estos paquetes no se pierden. Los únicos paquetes que se van a perder son aquellos que yo reciba que se encuentren fuera de la secuencia que me indica la ventana. En este caso, por ejemplo, la ventana me dice que los paquetes del 5 al 9 son válidos, ¿sí? Los paquetes, por ejemplo, 0, 1, 2, 3, 4 no son válidos, pero como son paquetes que ya se recibieron, si yo recibo uno de esos paquetes, simplemente lo confirmo. Y si yo recibiera uno de estos paquetes del 10 al 19, en este caso tendría que desecharlos porque no son paquetes que pueda yo mantener en mi ventana, no los puedo almacenar en el buffer,
¿sí? Aquí a continuación vamos a esperar a que finalice el temporizador del paquete 5 en el emisor, y una vez que finalice se va a retransmitir el paquete, se recibe el paquete y ahora sí todo comienza a avanzar. ¿Sí? El receptor ya lo recibió, estos paquetes podemos considerarlos como paquetes que ya se fueron a la capa de aplicación. Entonces ya recibió toda la secuencia completa, la movió hacia la capa de aplicación y ya puede mover su ventana. En la práctica este buffer pues es simplemente, o estos buffers, porque en realidad la ventana representa varios buffers, uno para cada paquete, son espacios en memoria que se van almacenando, y el tamaño de la ventana pues, se maneja como variable. Siempre vamos a tener nosotros una variable que me indica cuál es el número más pequeño de la secuencia que estoy aceptando en este momento y cuál es el número máximo, ¿sí? Y con base en eso sabemos nosotros cuáles son los paquetes de la ventana que podemos recibir.